varias teorías de la matemática y quiero señalarlas para que ustedes las vayan conociendo. Entre las teorías que se conocen está la teoría etnomatemática, y inclusive quiero comentarles de que era lo que les estaba tratando de decir hace un momentito, de que como todos los matemáticos tienen, todos los matemáticos educativos tienen su enfoque específico en estas corrientes de aprendizaje. Entonces, la teoría de matemática fue presentado por Ubirata de Ambrosio, que él hace unos meses falleció, y precisamente él trataba de buscar la práctica de la matemática en el entorno social de los estudiantes. Por ejemplo, él podía ver de que, por ejemplo, en la utilización práctica de los albañiles, ellos utilizaban, por ejemplo, geometría de una manera muy distinta a las nuestras, pero llegaban a resultados bastantes acertados a su situación. Entonces, por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llama? Tal vez voy a retroceder un poquito aquí, poner una hoja acá. Por ejemplo, al momento en que se construye una pared, al momento en que se trata de hacer la construcción de una pared, Ambrosi señalaba que ellos utilizaban sus cálculos e inclusive los cálculos que ellos tenían eran mucho más rápidos de los que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, al momento de hacer una construcción, ellos ya tenían cómo tenían que colocar los blocks, cómo podían, por ejemplo, quisiera hacerle las preguntas de esto. ¿Por qué no colocan los blocks de esta manera? A ver, alguien que con su lógica me pueda decir por qué los albañiles no colocan, los albañiles o los que se dedican a la construcción no colocan los blocks de esta manera. A ver, alguien que lo pueda decir. Sí, buenos días. Buenos días. No se puede colocar de esta manera porque si se coloca de esta manera no hay un amarre entre ellos. Para que exista un amarre entre ellos debe de ser, puede decir, no de la manera así como que uno tras otro de forma consecutiva, sino que dejar la mitad desapartado uno del otro. Muy bien, excelente. Por la distribución de carga, licenciado. Exactamente, el término distribución de carga. Entonces, por eso es de que nosotros podemos ir observando que los blocks van, al momento de ir construyendo, de colocando estos datos, se van colocando de esta manera. Por ejemplo, acá se va colocando y se van viendo patrones de esta manera, ¿verdad? Que vamos viendo. Disculpen que no vaya quedando tan exacta los rectángulos, pero la idea es de que se va viendo que se va teniendo una distribución en estas ideas. Entonces, noten lo siguiente, que aún sin tener conocimientos propiamente matemáticos, ellos utilizan estas prácticas para ir ejercitando y les va funcionando de una manera adecuada. Ahora, la idea es cómo hacen para poder determinar cuántos blocks van utilizando. Entonces, todas estas prácticas sociales es donde nosotros miramos la aplicación del conocimiento de matemática en estas personas. Por ejemplo, no nos podemos quedar solamente con el conocimiento de los que trabajan en construcción. Hay personas que trabajan, los sastres, por ejemplo, ellos toman proporciones para hacer sus costuras y ellos a través de esas costuras pueden llegar a hacer matemática. Que sepan que están utilizando matemática es muy diferente a que las estén aplicando, pero sí
se va viendo este tipo de situaciones. Inclusive, la vez pasada estaba observando que cómo es que utilizan los albañiles para hacer algún tipo de construcción, porque si ustedes se han dado cuenta, en la mayoría de construcciones, cuando se hacen unas edificaciones grandes, se van utilizando tipos de triangulación. ¿Alguien me podría decir por qué utilizan este tipo de triangulación en las bases? A ver, que alguien me pueda decir por qué. Es por tensión, licenciado. ¿Por? Tensiones. Tensiones. Se ha descubierto que en construcciones los triángulos tienen bastantes cosas para que ellos puedan, ¿cómo se llama? Presentar estas fortalezas. O sea que estas construcciones con triangulación presentan mejor soporte en las construcciones y fundamentos que se van colocando para este tipo de solución. Entonces, yo he ido conociendo poco a poco, hablando con personas de construcción, cómo ellos han tomado sus ideas, porque muchas veces nosotros miramos que ellos van haciendo las cosas y van haciendo construcciones, pero nosotros no nos ponemos a indagar el por qué. Según en la práctica que han trabajado, ellos indicaban que el triángulo es una parte importante para poder soportar cargas muy pesadas y era más difícil poder romper estas tensiones, como lo señalaba su compañero. Entonces, al trabajar con estas ideas, pues sí se pueden ir produciendo diferentes, ¿cómo se llama? Fortalezas para poder soportar diferentes cargas a través de estos triángulos. Entonces, como les indico, podemos ir observando este tipo de prácticas sociales en diferentes temas. Inclusive, nosotros tenemos un guatemalteco que ganó el premio Simón Bolívar por la aplicación de la etnomatemática utilizando las culturas. En este caso es a consideración del doctor Domingo Yoscom, que empezó a dar énfasis en estas culturas, dándole bastante prioridad a la matemática maya. Es por eso que ustedes observan que desde hace un tiempo para acá se está incluyendo en el currículo nacional base el contenido de las matemáticas mayas, cosas que no se hacían, por ejemplo, cuando nosotros éramos estudiantes. Bueno, yo no lo estudié cuando estaba precisamente en primaria, ni en básico, ni en diversificado. No sé si alguno todavía ya logró alcanzar estos temas, pero vuelvo a repetir que ahí es donde se empiezan a ver esos tipos de conocimientos para ayudar. Entonces, Ambrosio se enfocó en varios aspectos, las matemáticas prácticas en grupos culturales identificables, tales como sociedad, gremios, niños de cierta edad, clases de profesionales. Entonces, también que las matemáticas están implícitas en cada práctica, en que el estudio de las ideas de matemáticas de culturas no alfabetizadas, inclusive hay matemática, aún no conociendo el tema en sí de matemática, los conocimientos específicos de matemática, pero hay matemática en ellos. Y también las condiciones que permiten a un grupo cultural describir y manejar, comprender la realidad
el estudio y la presentación de las ideas matemáticas en los grupos tradicionales de personas. Entonces, miramos bastantes aspectos que se van observando a raíz de este conocimiento de matemática. Entonces, invité a una persona que se llama Johan. Él tiene una maestría en educación matemática. Esto es para las personas que deseen, es abierto al público. Inclusive, tal vez si a ustedes conocen a alguien que le llama la atención el poder conocer acerca de la etnomatemática, entonces él va a estar dando talleres comenzando la semana del 27 de septiembre para enseñar cómo enseñar haciendo la matemática con la utilización de la didáctica específica de la teoría etnomatemática. Entonces, si a alguno le interesa, pues está a disposición de estas situaciones. Como le vuelvo a repetir, todos hemos tenido diferentes orientes en cuanto a un enfoque específico. Mi caso, yo les estaba comentando que yo me estoy enfocando en la teoría ontosemiótica. En la teoría ontosemiótica se hace uso de otro conocimiento más, y tal vez voy a hacer un paréntesis antes de continuar el contenido acerca de esto, porque es importante que nosotros conozcamos estas teorías que son específicamente hechas por matemáticos para enseñar matemática. Entonces, solo denme un segundito, vamos a ver. Y aquí lo tenía. Vamos a ver. Denme un segundito, por favor. Esta teoría que les voy a enseñar en este momento es la teoría ontosemiótica. Lo que trata de buscar esta teoría es que sin perder la práctica o sin perder la idea que nosotros tenemos, pues se vaya utilizando para hacer uso de una configuración epistémica cognitiva. Entonces, aquí está directamente el enfoque ontosemiótico. Entre las principales personas que aportaron en el enfoque ontosemiótico, podríamos señalar a Juan Godino, a Juan Font, que son de los principales expositores para esta teoría. Y pues, como les estaba comentando, aquí se hace un modelo tetraédrico para poder utilizar la matemática. En todas las teorías se utiliza este modelo, donde se trata de abarcar la filosofía, la sociología, la psicología, la matemática específicamente, para poder llegar a tener esta educación matemática. Entonces, el enfoque ontosemiótico tiene varios niveles de trabajo. Entonces, entre los niveles de trabajo, se trata de buscar diferentes herramientas para poder buscar estas situaciones. Entonces, como les estaba indicando, aquí están los principales expositores, que está Godino, Batanero y Font, que son los principales expositores de este enfoque ontosemiótico. En el caso del trabajo, se hace unas prácticas donde se señala diferentes tipos. Por ejemplo, está el global, que corresponde a la totalidad del sistema de prácticas personales que es capaz de manifestar potencialmente un sujeto relativista a un objeto matemático. También está el declarado, que da una cuenta en las prácticas efectivas expresadas a propósito de las pruebas de evaluación propuestas, incluyendo tanto correctas como las incorrectas desde el punto de vista institucional. Y está el logrado, que corresponde a las prácticas manifestadas
que son conformes a la pauta institucional establecida. El trabajo ecológico que se utiliza en este caso es de que se utilicen los significados personales y los significados institucionales. Entonces, los significados personales lleva a la participación de los significados institucionales. Y los significados personales también da se acopla, esto es en ambos vías, se acopla en los significados personales y los significados institucionales. Entre los significados personales está el global, el declarado, el logrado, inicial y el final. Entre los institucionales está el referencial, el pretendido, el implementado y el evaluado. Entonces, todo esto hace proceso en el caso de la enseñanza. Ambos se acoplan y se tiene una apropiación entre el significado personal y el significado institucional. Entonces, aquí es donde yo señalaba una configuración epistémica cognitiva. Este es el cuadro que se presenta en la configuración epistémica cognitiva. Quiero que comprendan bien la situación. En el caso del enfoque ontosemiótico se presentan problemas de situación-problema. Esta situación-problema tiene que motivar a los estudiantes a utilizar las reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Los conceptos, las proposiciones y los procedimientos para poder llegar a un argumento. O sea, acá este enfoque lo que busca es que si el alumno es capaz de argumentar, entonces él tuvo un aprendizaje. Ahora, este argumento al cual llegó el estudiante, tiene que ser justificado por las reglas. O sea, en este caso, el estudiante no puede, solamente argumentar, A es igual a B, nada más. No, tengo que utilizar los conceptos, las proposiciones y los procedimientos para justificar este argumento. Entonces, en este caso, la configuración epistémica cognitiva está regulada por lenguajes. Este lenguaje está dividido en tres partes. Está la parte del problema. Por ejemplo, aquí se colocó Pochulu. Dice que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de las áreas de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Entonces, aquí estamos hablando con un lenguaje directo, un lenguaje semántico. Aquí ya se está hablando con un lenguaje simbólico. Lo que estamos señalando acá, se trabaja con un lenguaje simbólico. Y aquí se está haciendo uso de la parte gráfica. Entonces, miren, la situación problema nos va a motivar a usar las reglas. Las reglas van a regular el uso del lenguaje, que ya sabemos que está el semántico, también está el simbólico y el gráfico. Pero también el lenguaje expresa y soporta las reglas, que en este caso tenemos el concepto, la proposición y los procedimientos. Por eso es de que nosotros podemos llegar a un argumento. ¿Y cuál es el argumento? El triángulo tiene un ángulo, el triángulo que tiene un ángulo recto, razón por la cual el rectángulo, en consecuencia, puede usar el teorema de Pitágoras para calcular el valor de la hipotenusa. Entonces, todo este proceso es el que a nosotros nos evidencia que el estudiante aprendió, que el estudiante tuvo una asimilación del concepto. Es por eso que cuando yo he estado dando la clase, yo hago preguntas, pido que ustedes estén participando, porque aquí es donde yo hago la interacción con ustedes. Ustedes tienen que intervenir con argumentos y estos argumentos siendo justificados con conceptos, con proposiciones y con procedimientos. Es por eso la importancia de que ustedes estén en la constante plática, ¿verdad? Vamos a ver, creo que alguien iba a entrar. Bueno, entonces quiero comentar de que esta configuración epistémica cognitiva, perdón,
propone una tipología de objetos matemáticos. Están los elementos lingüísticos, en este caso es la parte que estamos hablando acá, donde se utilizan términos, expresiones, notaciones y gráficas. Ese es el lenguaje que estamos hablando en este caso. También están las situaciones problemas, aplicaciones extramatemáticas, tareas, ejercicios, problemas que se propongan, que esas son las que estamos viendo en esta parte. Están los conceptos. Miren, eso es lo que yo les decía al inicio del curso, que es importante el que nosotros tengamos el conocimiento de definición. Aquí hacemos la introducción mediante definiciones o descripciones acerca de recta, punto, número, medida, función, etcétera, etcétera. Entonces, es donde nosotros hacemos uso de esos conocimientos que hemos estado mencionando en la parte de los conceptos, que es el de las reglas que nosotros tenemos aquí, la parte de conceptos. Ahora miremos las proposiciones. Las proposiciones son enunciados sobre los conceptos y los procedimientos son algoritmos, operaciones, técnicas de cálculo que nosotros utilizamos en esta parte de las reglas. Ahora, los argumentos son enunciados que nosotros usamos para validar o explicar las proposiciones y procedimientos deductivos de otro tipo. Entonces, este sería el primer nivel que nosotros tendríamos que utilizar con la teoría o con el enfoque ontosemiótico. Este enfoque ontosemiótico se hace con las siglas EOS, el enfoque ontosemiótico, que aquí es parte importante cada concepto que se va utilizando. En el segundo nivel, ya se van viendo atributos contextuales. Aquí ya empezamos a utilizar lenguajes específicamente para tomar con noción de institución, objetos matemáticos. Por ejemplo, aquí ya empezamos a hablar de lo personal e institucional, que son prácticas que son compartidas con el seno de la institución, objetos emergentes que se consideran en objetos institucionales, mientras estos sistemas específicos son de una persona que se consideran como objetos personales. También tenemos el ostensivo y no ostensivo. El ostensivo y no ostensivo es cualquier objeto, perdón, nuevamente. Es cualquier objeto que es público y por lo tanto se puede mostrar a otro. Los objetos institucionales y personales tienen una naturaleza no ostensiva, o sea que no son perceptibles por sí mismos. Ahora, cualquiera de estos objetos se usan en las prácticas públicas por medio de sus ostensivos asociativos, como las notaciones, los símbolos, los gráficos. Esta clasificación entre el ostensivo y no ostensivo es relativa en el juego que participan el lenguaje, ¿verdad? Que es importante en esta situación. El motivo es que el objeto ostensivo puede ser también pensado, imaginado por un sujeto o estar implícito en un discurso matemático. Por ejemplo, el signo de multiplicar en una notación algebraica. En el segundo nivel también se señala la expresión y el contenido. Aquí, miren que esto es muy importante. Antecedente y consecuente. ¿Se recuerdan que esto de antecedente y consecuente nosotros lo hemos utilizado bastante? Porque aquí es donde nosotros utilizamos el sí y el entonces, el antecedente y el consecuente. Aquí, este antecedente y consecuente de cualquier función semiótica nos va a ayudar para esta expresión del contenido, la actividad matemática y los procesos de construcción y uso de los objetos matemáticos que hacen una característica esencialmente relacionados. Aquí nosotros empezamos a observar cómo podemos tener una relación entre la lógica también, inclusive. Aquí es donde empezamos a tener una relación entre la lógica y las funciones semióticas. Es por eso que nosotros tenemos una expresión de antecedente y consecuente, que el antecedente es una expresión o significante y el consecuente es un contenido y significado. Y estas son establecidas por el sujeto, que ya sea por la persona o institución de cierto acuerdo con cierto criterio y correspondencia.
Entonces, vamos observando la aplicación de este enfoque ontosemiótico. También está la relación de lo extensivo e intensivo. Aquí es donde nosotros salimos a intervenir con el lenguaje particular, por ejemplo, de una función, que y es igual a 2x más 1, y una clase más general como lo que es la familia de funciones de mx más n. Aquí miramos la dualidad extensivo-intensivo que se utiliza para explicar características básicas de la matemática, el uso de los elementos genéricos, que es ahí donde empezamos a ver esta dualidad para poder señalar lo particular y lo general. También hay otra dualidad más que es el unitario y el sistemático. Aquí miramos algunas circunstancias de los objetos matemáticos que participan como entidades unitarias, que se suponen que son conocidas previamente, mientras que en otros casos intervienen sistemas que deben descomponerse para el estudio, como la adición, la sustracción en los niveles de educación primaria, los sistemas de numeración decimal, decenas, centenas, que se considera como algo conocido, y consecuencia como entidades unitarias elementales. Entonces aquí partimos de conocimientos que ya se han traído de los años anteriores o conocimientos previos que han tenido los estudiantes en los cursos anteriores. Y esto nos ayuda para tomar facetas y poder tomar otras facetas donde se pueden tomar otras dualidades como está la dual y la dialéctica. Aquí hay un decágono, de un contexto institucional. Solo denme un momentito, por favor. Bueno, perdonen. Aquí hacemos un decágono de un contexto institucional, donde podemos ver prácticamente la utilización de estos procesos, de una configuración de objetos y procesos. Miramos donde el punto que usted quiera partir siempre va a llevar en la misma situación. Entonces, nos basamos desde lo de adentro, donde hay prácticas, problemas, problematización y el contexto institucional. Aquí de esto nosotros nos tenemos que valer para comenzar un proceso ontosemiótico. De este proceso ontosemiótico podemos salir a diferentes partes. Por ejemplo, a la utilización de los lenguajes, de las proposiciones, de los procedimientos, de los argumentos, de los conceptos. Y si ustedes observan, aquí se lleva una secuencia de cómo podemos ir comenzando. Por ejemplo, si comenzamos con los lenguajes, hay una personalización, después nos vamos a la institucionalización, nos vamos a las proposiciones, a la idealización, al no ostensivo, al ostensivo, que el no ostensivo es la idealización y el ostensivo es la materialización, que nos lleva a la parte de los argumentos, que son los algoritmos que hemos hablado anteriormente. Esto nos lleva a una rectificación, que es lo que nosotros conocemos como unitario, y esto nos lleva a una descomposición, que es lo sistémico, para llegar a los argumentos, que es lo que nosotros estuvimos hablando en el nivel 1. Después nos lleva a una particularización, que es la parte ejemplar, y de tipo para llegar a una generalización de conceptos y definiciones. Nuevamente, pues de aquí esto nos lleva a una representación que llevamos a una expresión y llevándonos a un contenido que es la significación y volvemos a repetir el proceso. O sea que en todos los temas que se están compartiendo partimos desde este decágono de contexto institucional. Todo esto llega con una idoneidad didáctica. La idea de esta idoneidad didáctica es complementar la noción, complementar los conocimientos, la parte cognitiva que se van obteniendo de las diferentes partes.
Entonces, hay diferentes idoneidades, hay 6 idoneidades didácticas. Primero está la idoneidad epistémica, que se refiere al grado de representatividad de los significados institucionales implementados o pretendidos. Aquí miramos cómo podemos adaptar la enseñanza y cómo la podemos ir acoplando a los diferentes grados de representatividad. También tenemos la idoneidad cognitiva, que esto expresa el grado que los significados son pretendidos, implementados, y están en el zono de desarrollo potencial. Quiero comentar de que cuando nosotros hablamos de esto del desarrollo de la zona de desarrollo potencial, es de esto que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, nosotros tenemos un conocimiento acá, vienen los niños, nosotros llegan hacia este río que tenemos por acá, y aquí es donde se tiene que utilizar esta zona de desarrollo potencial. El docente es el que va a conducir a cómo el niño puede ir cruzando este puente para desarrollar estos conocimientos que se va utilizando acá. Entonces, el niño de por sí puede llegar hasta donde está este problema, pero el docente es el que va a ayudar a darle estas herramientas para que el niño pueda desarrollar ese potencial. Entonces, ahí es donde nosotros utilizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje con un alto de grado de idoneidad cognitiva en esta situación. Después de esto podríamos ver la otra idoneidad, que es la idoneidad interaccional, que es un proceso de enseñanza-aprendizaje que tendrá mayor idoneidad desde el punto de vista interaccional si las configuraciones y trayectorias didácticas permiten, por una parte, identificar conflictos semióticos que se puedan detectar a priori. Entonces, aquí podemos ver situaciones ya donde podamos tener una interacción y podamos observar estas situaciones de conflictos para poder señalar esa situación que nos pueda ayudar. También está la idoneidad mediacional. Este es el grado de disponibilidad que nosotros tenemos de recursos. Aquí podemos señalar si el profesor tiene en disposición recursos informáticos que puedan ayudar a un tema en cuestión, que pueda ayudar, por ejemplo, en la geometría plana, como el utilizar una pizarra, lápiz, papel, GeoGebra, que es una de las cosas que nosotros hemos utilizado. A esto se le llama idoneidad mediacional. Estamos utilizando el medio para poder transmitir también conocimientos. La idoneidad emocional, el grado de implicación, todo este interés y motivación que nosotros transmitamos a los estudiantes son bastante importantes para que nosotros podamos transmitir estos conocimientos. Imaginémonos una clase donde hay un conflicto alumno-profesor. Este conflicto alumno-profesor, esta barrera que se ha impuesto, puede perjudicar a que el niño pueda o el estudiante pueda alcanzar su zona de desarrollo próximo, porque no se va a acercar al docente a hacer preguntas cuando tiene dudas. Entonces no hay una idoneidad emocional que pueda apoyar a que este estudiante pueda tener una participación específicamente con el docente. Entonces, aquí es importante que el docente tenga esta idoneidad emocional para llevar a situaciones, problemas, para que los estudiantes entiendan el por qué se tiene que utilizar esta situación. Y por último está la idoneidad ecológica, que es el grado en que el proceso del estudio se ajusta en el proyecto educativo del centro, de la escuela, de la sociedad y los condicionamientos que el entorno en el que se va desarrollando. Como les estaba indicando, aquí coloqué esta gráfica para que se pudiera entender la idoneidad didáctica. Inclusive esta gráfica radial nos puede ayudar para poder ir entendiendo cómo está nuestro desarrollo de clase y cómo tenemos esta idoneidad
en la parte institucional y personal. Entonces, ya dijimos que la ecológica es la adaptación, la sociedad, el currículo, la escuela. La mediacional es la disponibilidad, los recursos técnicos, el tiempo. También está la epistémica, que es la representativa, y la cognitiva, que es la proximidad. Esta cognitiva y epistémica llevan a la acoplación de participación y la apropiación. ¿Se recuerdan cómo les dije que se llamaba la configuración primera? Es la configuración epistémica cognitiva, que es esta precisamente que estamos señalando acá. Que aquí tenemos la idoneidad cognitiva y epistémica, donde se mira este acoplamiento, participación y apropiación. También están los emocionales, donde se puede ver la implicación de actitudes, afectos, motivaciones, que podamos ayudar a tener esta idoneidad para poder tener una participación. Y también está la interaccional, que es la negociación, que es el diálogo, interacción, comunicación que se tenga con los estudiantes. Y es en esta parte que es donde yo trato que ustedes hagan participación, que participemos, que nos intercomuniquemos, que tengamos una interacción para poder ir llegando a estas diferentes situaciones. Entonces, no sé cómo les parece este sistema, este enfoque de enseñanza, estos dos que mencionamos. ¿Alguien que pueda participar? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, Lick. Así. Dígame. ¿Qué tal le parece estas teorías que fueron especificadas para educación matemática? Bueno, no los escucho. Disculpe, licenciada, ¿podría repetir de las 6 que se vieron, cuáles son las que nosotros más utilizamos aquí en clase? Ah, sí, claro, claro. Mire, yo he tratado de utilizar todas realmente, todo lo que hace REL. Es que les quiero comentar de que en mi tesis de una de las maestrías, yo utilicé este enfoque ontosemiótico y pues realmente me fue bastante bien en resultados. Entonces yo he tratado, a partir de la utilización de este enfoque ontosemiótico, tratado de ir viendo cómo se aplican en los diferentes cursos por los resultados que he obtenido en los cursos que yo he impartido, ¿verdad? Entonces, entre los 6 y las 6 idoneidades didácticas que se ha utilizado, yo les estaba comentando que yo he tratado de ir acoplando todo. ¿Por qué? He tratado de adaptarme al contenido que se pretendía en este curso. Cuando yo tomé el curso, pues ya había un contenido específico, entonces a esto hay una adaptación a la sociedad, currículum y escuela, que en este caso tenemos aquí. También está la mediacional, que se ha tratado de colocar la disponibilidad de recursos. Si ustedes se dieron cuenta, siempre he tratado de colocarles los videos, las presentaciones, ¿cómo se llama? Para que ustedes tengan ese tiempo. He tratado de avisar con antelación todas las actividades. Por ejemplo, la semana antepasada nosotros teníamos parcial, pero yo les modifiqué que fuera la semana pasada para que pudiéramos completar un poco más el contenido. Fue avisado con tiempo, entonces a esta es una idoneidad mediacional, que es la disponibilidad de los recursos técnicos y el tiempo también. La configuración epistémica cognitiva, que es la idoneidad epistémica y la idoneidad cognitiva, que he tratado de ir cumpliendo con esto, de ir señalando el uso de situación-problema, reglas, argumentación, lenguaje, para que se pueda ir acoplando el conocimiento, que ustedes participen en el conocimiento y que ustedes se apropien en el conocimiento. La emocional, bueno, ustedes me podrán decir cómo ha sido más la situación emocional, si ha habido afectos, motivaciones, para que ustedes puedan desarrollar las diferentes situaciones, ¿verdad? La interaccional, también he tratado de buscar el diálogo con ustedes, la interacción, la comunicación,
para que lleguemos a una situación. Entonces, esta idoneidad didáctica es la que se tiene que utilizar en este enfoque ontosemiótico. No sé si aclaré su duda o no. Sí, es que fíjese que yo estaba pensando, cuando nosotros aplicamos estas idoneidades en nuestra clase, ¿es de una forma intencional o se va dando dentro de la clase? Porque fíjese que un problema que usted nos puso en el parcial pasado, realmente a mí, no sé si era la intención esa del problema, pero en lo personal, hasta me aprendí el problema de memoria, ¿verdad? Porque me gustó bastante el análisis de ese problema que se planteó en la evaluación. Incluso la llevé a mis estudiantes, porque para mí fue un reto personal ese problema. Entonces, le preguntaba si, por ejemplo, tanto en la clase como en una evaluación, es intencional el aplicar estas idoneidades. Sí, mire, realmente todo tiene que ser intencional. O sea, cualquier práctica que nosotros vayamos teniendo tiene que ir con una intención. No es solamente el poner una actividad por poner, o sea, tiene que ser, bueno, si yo aplico este conocimiento, si yo propongo esto, es porque están desarrollando este proceso, ¿verdad? Entonces, sí, tiene que ser todo intencional para que tengamos una utilización correcta de estas situaciones. Entonces, todo tiene que ser con una intención. Sí. Muchas gracias, licenciado. De nada. ¿Alguien más? Sí, licenciado, buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes. En este esquema, ¿se da en ese orden que usted lo explicaba o puede ser combinado? Sí, ¿de la idoneidad o de los niveles? De los niveles. No, de los niveles sí se considera que se haga progresivo, o sea, nivel 1 y después el nivel 2. Sí. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguien más? Y disculpe, licenciada, en el último me quedó un poquito de duda en la idoneidad ecológica. ¿Cómo se aplicaría esta en una clase? Muy bien. Mire, pues, como usted sabrá, en diferentes lados nosotros tenemos diferentes entornos, contextos. Entonces, por ejemplo, si a mí me ponen a dar clases en primaria, yo no puedo dar las clases como las estoy dando en básicos, en universidad, en los diferentes niveles. Entonces, dependiendo en donde yo esté ubicado, entonces va a ser el tipo de escuela, el contexto donde está ubicado la escuela, las prácticas que se utilizan en la escuela. Así es como yo voy a tratar de enseñar con esas situaciones. Entonces, yo no me puedo poner a explicarle a un niño cálculo, por ejemplo, raíces cuadradas, y en primaria todavía están viendo sumas, ¿verdad? Entonces, tengo que ir adecuando ese aprendizaje, lo tengo que ir adecuando para que el estudiante lo vaya asimilando. Por ejemplo, en el caso de geometría, que es el curso que estamos trabajando, hay diferentes niveles que nosotros podemos ir apropiando. Por ejemplo, en los primeros conceptos es que los niños vayan reconociendo las figuras. Entonces, dependiendo del nivel, dependiendo la escuela, dependiendo el lugar donde se está dando la clase, se adecúan los materiales para impartir esos conocimientos. Por ejemplo, ustedes que están a nivel universitario, es adecuado el uso de razonamiento, de pruebas por ejemplo, en este tema, que prueba de congruencia de ángulos y segmentos. Entonces, aquí es donde nosotros utilizamos, ya dependiendo del nivel, el grado de dificultad que se le vaya colocando al aprendizaje. No sé si quedó claro. Sí, o sea que se ambienta al grupo de estudiantes, ¿verdad? Eso quiere decir esa parte de idoneidad ecológica.
Exacto, así es. Se hace una adecuación de escuela, de currículo, de contexto, ¿verdad? Así es. Correcto. Entonces, por ejemplo, yo voy a estar enseñando triángulos, ¿verdad? Entonces, para un grado de cuarto primaria no voy a dar lo mismo que para tercero básico. Eso es lo que quiere decir con ecología. Muy amable, gracias. No hay pena, con gusto. ¿Alguien más? Muy bien. Como les digo, yo no me enfoqué, esto es como los abogados, los que están estudiando el derecho. Cuando se gradúan de derecho, ellos pueden escoger una rama. Por ejemplo, ellos escogen la rama penal, la notarial, la civil, y ahí se enfocan en esos recursos. Entonces, nosotros como matemáticos educativos, porque realmente esa es la carrera que están siguiendo, matemática educativa, matemática y física educativa, es matemática y física para la enseñanza, pues, nosotros podemos escoger ramas de la enseñanza que se adecúen a nuestra forma de transmitir un conocimiento. Por ejemplo, el doctor Domingo Jocom, que fue docente mío, él utiliza el enfoque etnomatemático porque él en su maestría estudió, estudió en Brasil etnomatemática, y en su doctorado estudió la teoría socioepistemológica, que esa es una teoría donde su principal expositor es Ricardo Cantoral. Voy a ver si en algún momento invito para una charla. Y él precisamente enseña cómo es otro tipo de prácticas sociales. Entonces, todos estos tipos de enseñanza tienen una intención enfocados a su idea. Esta teoría socioepistemológica, por cierto, es propia mexicana y tiene bastantes cosas interesantes. La etnomatemática surge desde Brasil. La ontosemiótica es una combinación de varias teorías, pero ya es más europea donde viene el conocimiento. Hay otra teoría que se llama de lo antropológico, de lo didáctico, que es de Francia. Ya tuve una participación de una de los expositores, que es la doctora Benilde Romo. Ustedes pueden verlo en alguno de los videos, que es donde he expuesto estas partes de este enfoque de la didáctica. Entonces, hay diferentes, quiero comentar de que, yo invité a ¿cómo se llama? Johan. Él es venezolano, y pues se va a hacer un taller de un mes, se va a estar trabajando una vez a la semana, para cómo transmitir los conocimientos conforme a la etnomatemática. Para los que gusten, lo voy a estar publicando y pueden estar participando sin ningún problema. También quiero invitar nuevamente a Benilde y al doctor Domingo y al doctor Cantoral para ver si nos pueden ayudar en que ustedes conozcan estas teorías y puedan apropiarse de ellas, y con lo que ustedes se sientan cómodos, utilizarlas para la enseñanza de la matemática. ¿Estamos? No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Bueno, entonces, ¿sí? ¿Iba a hablar? A mí me quedó bastante claro, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, les quiero comentar que este viernes 24 también invité al doctor Eduardo Mancera. Él es matemático educativo, pero también es matemático puro. Y más que todo quise que se trabajara la parte de razonamiento de geometría, porque es el tema que se está trabajando. Por eso es el título de las razones y de la geometría, que es el tema que se va a tratar este viernes. Para los que puedan estar